Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a tejer un punto que se parece muchísimo a punto arroz, pero es un punto más abierto, no es tan cerrado, es muy suave al tacto, no queda muy cerrado y muy abrigado, ¿no? Este punto es mucho más abierto. El lado del revés se ve así y el lado del derecho. Para tejer este motivo, este punto arroz abierto, tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 2 más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde. A lo alto se repiten 4 vueltas, punto bastante fácil. Vamos a tejer unos cuantos motivos a lo ancho y un motivo a lo alto. Sobre las agujas tengo montados 13 puntos, voy a tejer 5 motivos. Primer punto del borde paso sin tejer y tejemos primer motivo, vuelta número 1, punto al derecho, lazada, punto revés, repito el motivo, derecho, lazada, revés, derecho, lazada, revés, derecho, lazada, revés, derecho, lazada, revés. Tejí 5 motivos, punto de equilibrio tejemos al derecho, punto del borde tejemos al revés. Cómo tejer, vuelta número 2, punto del borde paso sin tejer, la hebra delante del tejido, pasamos un punto sin tejer, punto al derecho, tomamos el punto por detrás y lazada directamente la soltamos. Repito el motivo, la hebra delante del tejido, paso un punto sin tejer, punto al derecho y lazada la soltamos. Pasamos punto sin tejer, la hebra delante, punto al derecho, lazada, soltamos y repito así tejiendo hasta finalizar la vuelta. Una vez más, paso punto sin tejer, la hebra delante del tejido, punto al derecho y lazada la suelto sin tejer, paso punto sin tejer, la hebra delante del tejido, punto al derecho y lazada la suelto. Tejimos 5 motivos, punto de equilibrio tejemos, punto de equilibrio pasamos sin tejer, la hebra delante, último punto del borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 3, punto del borde, tejemos el primer motivo, revés, lazada, punto al derecho. Repito el motivo, punto revés, lazada, punto al derecho, punto revés, lazada, punto al derecho, revés, lazada, derecho, revés, lazada, derecho. Finalizando la vuelta, punto de equilibrio tejemos al revés y punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 4, punto del borde, tejemos nuestro motivo, punto al derecho, la hebra delante del tejido pasamos un punto sin tejer y lazada la soltamos. Repito el motivo, derecho, la hebra delante del tejido, paso punto sin tejer, lazada soltamos, derecho, paso punto sin tejer, lazada la soltamos, derecho, la hebra delante del tejido, paso punto sin tejer,
lazada, soltamos, derecho, paso, punto sin tejer, lazada, soltamos, finalizando la vuelta, punto de equilibrio al derecho, punto del borde al revés. Repetimos estas 4 vueltas. Este es el lado derecho y resulta este hermoso punto arroz, muy suave, punto abierto. Espero que les gustó esa variedad de este famoso punto arroz tejido a 2 agujas. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.